Yo creo que es la libertad. Siento mucha libertad en Austria de poder salir a la hora que sea, ¿sabes? Puedo salir con mis hijos yo sola y no siento miedo. Eso para mí no tiene precio, ¿no? O sea, justamente para mí yo lo describiría como libertad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestra invitada de hoy es Norma Ramírez. Ella tiene 36 años, mexicana de la Ciudad de México. Vive en Austria, que es desde donde nos está contando hoy su historia. Vive en la ciudad de Linz desde hace 5 años. Ella estudió psicología y trabajó en recursos humanos muchos años y hoy trabaja en Austria en servicio al cliente. Tiene 2 hijos y es migrante. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, por darte este tiempo para compartir tu historia a mí y a toda esta gente que nos escucha. Vamos a empezar con que nos cuentes un poco de contexto de quién es Norma y quién era Norma antes de emigrar. ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día a día? Claro que sí. ¿Quién es Norma? Pues soy la hija del medio. Tengo dos hermanos, entonces soy yo el sándwich. Ok. ¿Qué hacía antes de emigrar? En México trabajaba en recursos humanos, ya tenía varios años trabajando en recursos humanos, era algo que disfrutaba mucho. Estaba en una buena empresa con buenas prestaciones, o sea, sí creo que no tenía como mucho de qué quejarme, digamos. Ujú. Sin embargo, yo seguía queriendo buscar algo más, Ok. como que quería buscar una aventura, quería Mm. vivir la vida, digamos. Ok. Cuando me salí de México, no tenía todavía 30 años, pero mi idea era esa. Voy a irme un año a algún lado en Europa, durante un año, para probar cómo es la vida fuera de México, ¿no? Es lo que yo quería. Veía las posibilidades económicas y vi la oportunidad después de visitar Austria y República Checa por unas vacaciones con mi familia. Vi la posibilidad de venirme primero a República Checa, justamente más porque los precios de las cosas en República Checa son muy parecidos a México. Ok. Entonces pensé que mi dinero podría valer más en República Checa que en Austria. Siempre me gustó Austria, pero obviamente la diferencia entre precios es abismal. O en ese entonces era aún más grande. Entonces, regreso yo a México después de mis vacaciones, me dispongo a buscar cómo me voy a mover yo a República Checa. Encuentro un curso de checo, era un año escolar de checo intensivo, que dije, bueno, eso puede ser pues mi aventura. Al final solo República Checa habla checo, pero pensé, ¿por qué no? ¿No? O sea, me da la oportunidad de aprender algo nuevo, conocer otra cultura y pues irme un año. Entonces, busqué la manera, contacté a la universidad. Era una universidad en la parte de Bohemia del Sur, en República Checa. La ciudad se llama České Budějovice. Está muy cercana a la frontera con Austria, de hecho. Contacté a la universidad, pregunté de precios, todo. Hice el trámite, o sea, que fue lo primero, pues pagar el curso, después aplicar para la visa con la Embajada de República Checa en México. Uf, es una gran aventura, es mucho papeleo, porque número uno, tú tienes que juntar todos tus documentos, ingresarlos y esperar hasta 90 días para que te digan si sí o si no. Ujú. Como que algo en mí me decía que iba a ser un sí. Desde que decidí antes de moverme a República Checa que yo me iba a mudar por un año, me puse a estudiar checo en la Ciudad de México con una checa que vive en México o vivía en Sí. México en ese entonces. ¿La conocías? Entonces, no la conocía, Ah, pero mi ok. hermano mayor siempre ha tenido un gran interés por otros idiomas, entonces él sí había tomado checo con ella. De hecho, la vez que viajamos a República Checa fue porque él estaba interesado en visitar República Checa. Creo que yo no sabía mucho de República Checa en ese entonces, de hecho, pero me encantó. O sea, lo que visitamos en República Checa fue Praga. Es una ciudad hermosa, medieval, que yo creo que vas a la plaza de la ciudad vieja y te enamoras porque pues es como si estuvieras en un cuento de hadas. Am, y ya, entonces cuando termino, digamos, todo este papeleo de cómo me voy a República Checa,
se da la casualidad de que quien era mi profesora de checo tenía una amiga con una agencia de bienes raíces en České Budějovice, que es a la ciudad a la que yo me iba a mover. Sí. Y esto es importante porque antes de moverte necesitas tener un contrato de arrendamiento del lugar en el que vas a estar viviendo, en el tiempo en el que vas a vivir en República Checa. Entonces, la verdad es que me cayó como anillo al dedo. O sea, siento que todo completamente se acomodó para que yo me mudara a República Checa sin problema. O sea, no puedo decir que hubo un gran obstáculo. El más grande yo creo que fue que también tenía, o bueno, tengo todavía 2 gatos. En ese entonces tenían yo creo que como 2 años esos gatos conmigo y no estaba dispuesta a dejarlos. Ujú. Entonces, el ¿Aquí reto más, todavía no tenías hijos? no, todavía no tenía hijos. Ok, va. No, mis hijos tienen 4 y 2, entonces Mm, ok, son bastante nuevos. ok. Y de esto, cuando me mudé a República Checa fue en el 2016, entonces sí, ya tiene casi 8 años. Ujú. Y perdón, Norma, la señora que te ayudó en la inmobiliaria, ¿de alguna manera te hizo el favor? O sea, sin ese contacto no hubieras podido encontrar por no tener, no sé, trabajo y otras cosas. O sea, ¿ella te hizo el favor? No, la verdad es que la Universidad de República Checa a la que llegué también tenía dormitorios para estudiantes. Ah, También había yo preguntado, digamos que la universidad tiene sus dormitorios y también frente a la universidad hay una casa de estudiantes. Entonces yo ya había preguntado, como yo ya tenía esta idea de mudarme con mis gatos, o sea, eso no era como, no estaba a discusión o a negociación, yo dije, me los llevo, se acabó. Ya había preguntado y también estaba la opción de rentar, o sea, un departamento pequeño para una persona con mascotas en el dormitorio frente a la universidad. O sea, sí era una posibilidad ujú, y creo que en cuanto a costos tampoco era tan diferente, ujú. pero pues me gustó la otra opción porque era un edificio que también estaba cerca de la universidad, era un edificio nuevo y que además tenía a la vuelta una veterinaria, que me Mm, pareció todo, este, sí, todo completamente un coincidía. beneficio. Exacto. ¿Y llevarte los gatos fue un proceso burocrático también? Sí, Ok. yo creo que ese me pareció el más complicado y sí, de Sí. verdad. Em, Tuve también la suerte de que el veterinario con el que consulté ya había hecho el proceso antes, entonces él me explicó justamente lo que iba a necesitar. O sea, de verdad creo que hay muchas cosas en las que estás completamente ciego o no hay mucho lugar donde encontrar información. Entonces, hasta que no encuentras a alguien que ya lo experimentó, que ya lo vivió, es muy complicado encontrar como los pasos a seguir. Sí, no, y por ejemplo, a lo mejor yo te puedo contar mi experiencia, pero fue hace, no sé, 5 años y a lo mejor ya cambió algo, ¿sabes? Sí, Entonces, de todos modos, las leyes cambian, tanto en tu país como en el país al que vas, cambian muy exacto. rápido, ¿no? Entonces, sí, esto, pero los veterinarios es como el mejor procedimiento porque ellos luego ya se saben todo, te pueden ayudar. Por ejemplo, había una cosa que yo necesitaba que pusieran X fecha y ya, como que él te ayuda. Entonces, sí, creo que es la clave. Ujú. Sí, de verdad que sí. Y pues lo primero que hizo fue decirme que necesitaba comprarles el chip europeo, Mm, que se los insertan a los perros o gatos en el lomo. Entonces, eso fue lo primero. Después de eso hay que ponerles una serie de vacunas. La verdad es que ya no recuerdo ni siquiera cuáles. Sé que la rabia era necesaria. ujú. Y después de ciertos días de haberle puesto la vacuna de la rabia a cada uno después del chip, tuve que llevar pruebas de sangre de ambos gatos. Ah, no, ya no recuerdo cómo se llama. ¿Es Agarpa, tal vez? Sí. Recuerdo que tuve que ir a Ecatepec en medio de la nada a llevar estas pruebas en una hielera porque obviamente tenían que llegar bien. No me entregaron los resultados hasta el día en que salía mi vuelo. Entonces, en ese sentido, sí siento que fue estresante. La parte más estresante para mí fue la parte de los gatos. Sí, porque no sabía si iban a poder venir contigo o no, ¿no? Exactamente. Y Con entonces ya los había hecho perros todo. no me pidieron sangre. A En lo mejor serio, es con gatos. con los gatos sí me pidieron y justamente era para checar que
realmente no tuvieran la posibilidad de tener rabia, Mm, porque en República Checa está totalmente erradicada. Entonces, mm. así cero, o sea, tenía la posibilidad, tenía que ser cero, ¿no? O sea, No ese podía. requisito te lo pedía más bien República Checa. Sí, Ah, ok. A lo sí, sí, mejor sí. por eso, ya. Sí puede ser, porque sí sé que depende del país Ujú. o lo que te piden. Entonces, afortunadamente estuvieron los papeles a tiempo. Bueno, el día de mi vuelo, yo creo que de por sí es un proceso bastante estresante. Tú sabes, estás dejando todo lo que conoces por irte a otro lugar y tener esos pendientes el mismo día. Sí, 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 O sea, sí recuerdo el estrés al mil ese día, no, o sea, no poder comer, de verdad, o sea, sí, todavía recuerdo ese día. sí. No, y aparte si te dicen que no, ¿qué haces? Porque ya está tu vuelo, o sea, tendrías que dejarlos con alguien, ir y Exacto, en todo caso luego regresar o ver cómo los mandas, ¿no? sí. Y además, bueno, como son dos gatos y nada más puede volar una mascota por persona, viajó mi hermana conmigo. También porque pues traía tantas cosas, porque pues yo me estaba mudando, ¿no? Al final de cuentas te estás Ujú. llevando pues todo lo que puedes de tu vida actual al Sí, nuevo lugar sí. al que vas a llegar. ¿Ibas por un año? O sea, ¿se suponía que ibas por un año? Sí, y no. O sea, sí, el curso duraba un año. Ujú. Pero tú Mi, sabías que no. exactamente. O sea, yo en mi Okay. cabeza pensé, bueno, si me gusta, si encuentro algo mejor, o sea, refiriéndome también a trabajo después, pues ya no voy a regresar, ¿no? O bueno, no sé cuándo voy a regresar, mejor dicho. Okay. Entonces también por eso, pues quería como llevarme a mis gatos, que en ese entonces pues eran como mis hijos, lo más importante que tenía. Sí. Y ¿Y qué te decía la gente? Porque mencionas que tenías como un buen trabajo, ¿no? En la Ciudad de México, vivías cómoda. ¿Qué te decía la gente? Como, ¿qué haces? ¿Por qué te vas? O sea, ¿tenías este tipo de mensajes o no? ¿O siempre fueron de apoyo? pues no, sí, sí hubo mucha gente que me decía así de estás loca, que vas, que no sé qué, pero no sé, también como éramos jóvenes, o bueno, así nos considero ahora que lo veo hacia el pasado, Sí. ah, creo que en sí mis amigos dicen, no, pues qué padre, pues que te vaya Mm, bien, a ver si te voy a visitar, ya sabes, muchas promesas y emoción. Mis papás siempre nos han apoyado en lo que hemos decidido. Am, Igual y no hacían fiesta acerca de la decisión que había tomado, pero pues les parecía bien, ¿no? Así de, pues qué padre, pues sí, hazlo, tú que puedes, ¿por qué no? Creo que hubo más resistencia por parte de, por ejemplo, mi abuelita, que viene de otra generación, que ya sabes, mantener a la familia unida es muy importante. Entonces sí, yo creo que ahí sí le pesó más, sí había más resistencia de, pero mira, aquí tienes esto y ya sí, sabes, ¿no? sí. Pero en sí yo creo que tuve mucho, mucho apoyo y mucha positividad de parte de mis círculos sociales. ¿Y tú siempre habías tenido esta personalidad como aventurera o te nació apenas ahí? La verdad es que no, yo siento que siempre fui como muy acorde al molde Mm, tradicional, normal, de, ya sabes, sí, estudias, creces, trabajas, cosas sí. así. Me nació de repente, yo creo que fue cuando me mudé cuando tenía 28 años, entonces yo siento que el acercarme como a la edad de los 30 Mm, y no sé, ver como que algunas cosas no se daban en la vida como lo que yo creía que yo iba a tener cuando tuviera esa edad, me ujú. hicieron también ver fuera de la caja y decir, pues a lo mejor hay algo más, ¿no? Llegas a República Checa y tienes todo resuelto en el sentido de que pudiste viajar con tus gatos, tienes tu departamento. ¿Qué más pasó cuando llegaste? Primero que nada, volé de la Ciudad de México a Ámsterdam y luego de Ámsterdam a Praga. Nos quedamos una noche en Praga porque pues el vuelo era bastante largo, o sea, tan solo considerando la Ciudad de México a Ámsterdam creo que eran aproximadamente 11, 12 horas. Eh, la verdad es que yo recuerdo el vuelo como una situación extremadamente estresante. Yo llevaba a uno de mis gatos, a la gata, quien no es un gato paciente, quien no es un gato que le guste estar encerrado. Y al final de cuentas los llevas en sus jaulas, encerrados, todo el vuelo debajo del asiento. Entonces,
fue muy estresante porque ella luchaba todo el vuelo por salir. Entonces, a ratitos me los llevaba al baño como para que estiran las piernas y así. Pero sí recuerdo, sí haber pensado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto ya es Sí, extremadamente difícil y sí, no hemos ni llegado. sí. Nos quedamos una noche en Praga, al siguiente día tomamos el tren a České Budějovice y pues sí, o sea, la verdad es que fue complicado. Yo creo que nunca había viajado, bueno, sí había viajado sola, pero nada más nacional, o sea, dentro de México, por trabajo. Esto fue definitivamente como un paso muy grande, o sea, me acuerdo que ya sabes, cargar las maletas, más los gatos, más todo. Yo decía, wow, o sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. Pero bueno, finalmente llego al departamento en donde me iba a quedar. Estaba esperándome esta persona que te digo que era la amiga de mi profesora de checo. ¿El idioma ya lo tenías más o menos resuelto? No más o menos, en verdad era, o sea, el nivel básico, A1, Ok. sí, Pero ¿se puede hablar en inglés en todos lados y te entienden? no. ¿No? Fuera Ok, de Praga no. ok. Fuera de Praga es bastante complicado. Sí puedes encontrar, o sea, lugares, algunas personas, sobre todo si son jóvenes. Esta chica que era la amiga de mi profesora sí hablaba inglés, afortunadamente. Al final yo iba a la universidad a aprender checo y una o dos personas más hablaban inglés, pero como la mayoría vienen de otros países de habla eslava, como Rusia, como Ucrania, no todos hablaban inglés. Entonces, creo que también eso te empuja y te impulsa a hablar en el idioma porque no tienes de otra. ¿Y hoy qué nivel tienes? Cuando salí de ahí tenía un nivel B1, Ok. que es intermedio. La verdad es que me defendía bastante bien, no tenía problema como en la vida diaria. Ujú. Tienen muchas declinaciones en checo, o sea, cambian mucho las terminaciones de las palabras, incluso en los nombres, una cosa que me parece extremadamente difícil de aprender, pero me daba a entender. O sea, no tenía problema, podía ir al banco o arreglar, no sé, con el médico o lo que fuera, pero definitivamente tenía un largo camino por recorrer todavía cuando se trataba del idioma. Ok. ¿Y con cuántas maletas viajaste? Yo creo que como tres, yo llevaba dos, mi hermana llevaba dos, pero obviamente pues también ella llevaba cosas Claro. suyas, porque se quedó conmigo un par de meses, cuando me Ujú. mudé, todavía se quedó conmigo un par de meses y después ella se regresó a México. Que Mm, eso ha de haber sido la despedida más dura, ¿no? Porque ahora sí sí. te quedabas sola, sola. Y además de tus gatos, ¿qué otra cosa te llevaste como que te hacía sentir en casa? Hmm, Creo que nada, ¿No? realmente digo, llevaba pues ropa y cosas así que Fotos, creí que podía algo, ayudarme. Fotos. La verdad es que creo que algunas fotos, pero ¿no? no recuerdo así algo como muy significativo que me llevara, no, porque pensaba, bueno, pues allá compraré algunas otras cosas. Pero fuera de mis gatos, no, creo que mis gatos eran mi mejor recordatorio de mi casa. Va. Entonces, tu hermana se va y empieza la aventura, de verdad. Empieza la realidad, sí, Sí. porque pues sí, es muy diferente, ¿no? Estoy medio acompañada, digo, aunque ella pues tampoco hablaba checo ni Ujú, nada, pero pues al final no te sientes tan solo. ujú, En mi caso, yo creo que también lo que me ayudó muchísimo siempre fue que nunca estuve completamente sola. Justamente como tenía mis gatos, pues nunca me sentí, o sea, completamente sola, mm. no. Siempre había, digo, aunque tú le hables y no te conteste, pues como persona, pues ahí están, ¿no? O Sí, sea, la compañía la sientes, sí. exacto, duermen contigo, despiertan contigo, te acompañan al baño, te acompañan a comer, o sea, nunca me sentí completamente sola. Pero sí, definitivamente cuando se fue mi hermana, sí fue un golpe. Yo creo que sí me quedé 2 días en mi casa, así de, creo que no quiero ni salir. Sí. Pero pues al final tenía que seguir con mis clases de checo, que eran pues la razón por la que había ido, la razón por la cual tenía una visa. Entonces, pues ¿Qué después de, expectativas tenías en ese momento?
Pues yo esperaba aprender bien, o bueno, lo mejor que pudiera, y siempre mi tirada fue a buscar un trabajo. O sea, Ujú. como que ese era mi objetivo. Ok, Sí estoy aquí para probar, para aprender, pero lo que me gustaría más sería encontrar un trabajo. ok. Entonces, pues yo me puse a buscar trabajos en las páginas para buscar trabajo de República Checa, pero no en České Budějovice, porque es una ciudad muy pequeña. O sea, yo creo que no lo había dimensionado antes de mudarme, pero es una ciudad extremadamente pequeña. Digo, sobre todo vine a la Ciudad de México, claro, hay muchas ciudades en Europa que parecen minúsculas. Entonces, pues me puse a buscar trabajo en Praga, en lo que ya sabía hacer, en recursos humanos. Mm. ¿Y encontraste? Sí, Ok. encontré una empresa llamada, bueno, no sé, digo, no digo el nombre, una empresa que se dedica a dispositivos médicos, una empresa americana. Entonces, pues obviamente el idioma oficial es inglés. Ah, qué bueno. Sí. Exactamente. Entonces, encontré un par de opciones. Fui a un par de entrevistas y esta fue la empresa que se interesó más porque ya había utilizado yo un software que ellos utilizaban para recursos humanos. Al final fueron como 7 entrevistas las que tuve en esta empresa. O sea, sí fue un proceso largo que duró, no me acuerdo, 3, 4 meses. O sea, en que me dijeran, sí, te queremos a ti. Y después ellos contrataron a una empresa ahí en República Checa para que me ayudara a hacer el cambio de visa. Mm, Que ok. también eso fue una gran ayuda porque al final si no tienes que ir a que es como la agencia de migración, digamos, del país, y pues tienes que ir a presentar tus documentos y todo, pero obviamente ahí hablan solamente checo. O sea, sí puedes Mm, conseguir asociaciones para migrantes que vayan contigo, te acompañen y te ayuden, pero definitivamente fue maravilloso que ellos hubieran contratado a alguien especialmente para ujú. llevarme, acompañarme y hacer toda la parte legal para el cambio de visa. Ok. ¿Cuánto tiempo viviste al final en República Checa? 3 años. Me Ok. quedé del 2016 al 2019. ¿Y luego qué pasa? Bueno, lo que pasa, en el 2016 también cuando llegué a República Checa, yo tenía ya un par de años que no tenía ninguna relación y decidí descargar Tinder. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí. Pues mi mamá me va a visitar a República Checa en el 2016 para Navidad y estando en una ciudad aún más cercana a la frontera de Austria, me llega un super like de alguien. Le doy like también, empezamos a hablar. Me empieza a visitar en enero del 2017 y a partir de ahí estamos juntos. Ok. ¿Y Entonces, cuál es su nacionalidad? austriaca. Ok. Ah, Sí, ok. exacto. Él es austriaco, siempre ha vivido en Austria y pues como estaba cerca de la frontera con República Checa, fue que así nos encontramos en Tinder. Ujú. Entonces tuvimos una relación a mediana distancia, digamos, porque pues tampoco era larga distancia. Sí. Ah, ¿Y hablaba durante, inglés? sí, y habla Ok. bastante bien inglés, sí, afortunadamente, porque yo no hablaba nada de alemán en ese entonces, Sí. entonces hablábamos en inglés, todavía el día de hoy hablamos en inglés. ¿Hoy qué nivel Ah, tienes de alemán? B1, Ok. Bueno, muy bueno ya. complicado también, pero sí, ¿Y tus hijos hablan tres los dos. idiomas? Hablan, bueno, el de 2 años apenas habla, entonces Sí, sí, sí. nos entiende a los dos. El de 4 años también nos entiende a los dos y puede hablar bastante bien los dos. Ujú. Mi esposo y yo todavía hablamos en inglés, entonces el de 4 años entiende cuando hablamos, pero no habla inglés. O sea, Mm. nos entiende cuando estamos hablando entre nosotros, sí, pero no habla inglés. ¿Cómo es que terminan en Austria? ¿Cuánto tiempo pasa de la relación así como entre fronteras? Pues empezamos a principios del 2017 y nos casamos en mayo del 2019. Obviamente también es desgastante este ir y venir entre países porque, digo, no está tan lejos. Linz de Praga está a 4 horas en tren. Pues no está tan mal porque pues nada más te sientas en el tren, ¿no? O sea, ya disfrutas el viaje, digamos. Pero pues sí es cansado. Y
Yo tenía la ventaja que en el trabajo en el que estaba en República Checa, como la empresa era americana y todo mi equipo estaba en Estados Unidos, preferían que yo empezara a trabajar más tarde porque tenemos una diferencia de 8 horas o incluso más porque ellos están en California, entonces creo que son 9 horas. Entonces yo entraba a trabajar a las 11 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Eso me daba también la oportunidad de que si yo venía a Austria, podía viajar el sábado y regresarme el lunes en el primer tren que salía a las 6 de la mañana. Sí, sí. Sí, para que te supiera más el fin de semana, ¿no? Exacto. Sí. Que también como mi trabajo no era físicamente en República Checa, también me daban la oportunidad muchas veces de hacer home office los lunes y entonces pues podía quedarme a veces en Austria de sábado a lunes, por ejemplo, ¿no? Y ya regresarme el Ujú, martes en el primer tren. ujú. ¿Hoy sigues en esta empresa? No, Ok. desafortunadamente no. Am, en el 2019 nos casamos, también me embaracé en el 2019. Dejo la empresa porque estaba embarazada, porque mi hijo iba a nacer. Me esperé hasta que empezara mi tiempo de permiso de maternidad para mudarme a Austria. Ujú. Ya nos habíamos casado, ya había solicitado el permiso de residencia por reunificación familiar, pero me mudé en julio del 2019 y mi hijo nace en septiembre del 2019. Ujú. ¿Y cómo fue el COVID en Austria? Pues, bueno, sí, no tengo idea de cómo fue en México, esa es una buena pregunta. Pues estábamos encerrados. Recuerdo que al principio no podías salir si no era solamente para comprar víveres. Ujú, Teníamos permitido, creo que salir 1 hora al día para hacer ejercicio o tomar aire fresco. ujú, Em, y siempre era solos. O sea, al principio me acuerdo que era solos. O sea, solamente la gente que viviera en la misma casa podía estar con la gente que vivía en la misma casa. ¿y había gente revisando esto? La verdad nunca me tocó. O sea, yo recuerdo que Ujú, mi hijo tenía en marzo 6 meses. Tenía 6 meses mi primer hijo. Y yo salía mucho con él a caminar a un cementerio que estaba cerca. Suena medio ujú. creepy, pero aquí es bastante normal. Sí. Y no, nunca me tocó que me revisaran. Okay. ¿Y cómo te fue como entre las hormonas de la maternidad, del encierro, la preocupación, ¿no? Porque no sabíamos si nos íbamos a morir todos o qué iba a pasar. ¿Cómo fue esta etapa para ti? La verdad es que yo siento que desde que me mudé a Austria, pues yo no conocía, o sea, si bien había visitado algunos lugares con quien es mi ahora esposo, yo realmente no conocía la ciudad, o sea, yo no me sentía como pez en el agua como ya me sentía en Praga, por ejemplo, ¿no? Que ya sabía qué transporte tomar, a dónde ir, si necesitaba esto, qué hacer. Entonces, pues llego a Austria súper embarazada, o sea, Ujú, yo ya no podía así como que irme a caminar 2 horas, pues obviamente no. Entonces, siento yo que yo ya vivía encerrada, digamos, ¿no? okey. O sea, sí salía a caminar, salía al súper, pero no, como no conocía más personas todavía, o sea, solamente a mi esposo, su familia. Ya había conocido a otra mexicana, pero ella creo que había regresado a México por algo, ya no estoy segura. Entonces, todavía no tenía como mi red para salir, tenía un bebé pues recién nacido, entonces la verdad es que a mí en lo personal no me pegó tanto Mm, porque yo ya sentía que me la vivía en mi casa, ¿no? O sea, okey. pues Ujú, tenía que cuidar de este pequeño, tenía que acostumbrarme a la nueva vida de mamá, ujú, entonces el encierro no me pegó tanto, lo que me pegó más a mí fue que mi familia no podía venir a visitar, mm, porque pues ellos sí siempre han venido como constantemente y justamente venían una semana después de que se cierran todos los vuelos por COVID, iban a llegar. ush, Entonces, qué esa fue coraje. la parte que más me pegó a Ujú. mí, que no podía venir mi familia a visitarme. Sobre todo porque en algún momento cuando se empezaron a bajar las restricciones, había países que podían venir, pero México no estaba en la lista. Sí, y aparte, pues, estaban perdiendo a su nieto, ¿no? O Exactamente. sobrino, sí.
Sí, sí se perdieron bastante tiempo. Si no mal recuerdo, pudieron venir hasta que mi hijo cumplió 3 años. ¿En serio? Wow. Estaba cumpliendo dos, ya no me acuerdo, 2019, 2000. Ya no recuerdo, la verdad, es una buena pregunta. Lo bloqueamos todos. Lo bloqueamos. Sí. ¿Y cómo fue para ti dejar Praga? Porque me imagino que ya tenías amigos, lo que dices, ya tenías el idioma, ya te sabías mover, ya podías ir a la panadería y pedir en el idioma, lo que sea, ¿no? Sí, ¿Cómo fue para ti salir de tu zona de confort otra vez? fue difícil. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que cada vez que me he cambiado de país ha sido difícil. Siempre ha tenido sus retos. Creo que al principio es justo cuando te pega mucho eso de salir de tu zona de confort y darte cuenta de que aquí pues no tienes el mismo nivel de, pues sí, de comodidad, de comunicación, de nada. Complicado sí fue. De por sí creo que, o sea, el cambio de 0 hijos a uno es muy complicado, o sea, darte cuenta que tu vida cambió totalmente Sí. y luego hacerlo en un país donde no tienes familia ni mucho apoyo. Digo, tenía a mi esposo, pero pues la verdad es que hay muchas diferencias culturales que, uff, no, o sea, en México creo que somos muy de ayudarnos el uno al otro y no sé, te ofrezco una mano y esto. La verdad es que los austriacos, desde mi punto de vista, Ujú. son más individuales, ¿no? Mm, O sea, cada uno resuelve sus cosas pues los sentimientos no son la prioridad. Creo que en México pues somos que muy amables y así porque pues no vayas a lastimar sus sentimientos. Aquí las cosas no son así, o sea, sí. ¿Y en República Checa cómo era? tampoco. O sea, yo Okay. diría que sí. Los checos yo diría que son aún más fríos que los austriacos. Ah, okey, ya. Sí, Pero como sea, ya te habías adaptado a eso, ¿no? sí. ¿Cómo negociaron entre tú y tu esposo si él se iba a Praga o tú a Linz? Lo hablamos, pero la verdad es que la diferencia salarial y de beneficios entre República Checa y Austria, yo la compararía como México y Estados Unidos. Mm, O sea, okey. para él definitivamente me dijo, yo no me mudaría a República Checa porque estaría perdiendo muchísimas cosas que aquí sí tengo, Ujú, ¿no? ujú, Y lo entiendo porque pues tan solo un claro ejemplo es República Checa paga 12 salarios al año y Austria paga 14. O sea, ujú, y también la diferencia entre los salarios, de verdad, a mí se me hace como más o menos México y Estados Unidos. O sea, Austria ujú, definitivamente paga mucho mejor que República Checa. ujú. ¿Y qué otras ventajas notaste en ese cambio entre República Checa y Austria? O sea, por ejemplo, a nivel salud, transporte, ¿viste algo positivo también? Pues mira, la verdad es que a nivel salud y transporte creo que ambos países tienen muy buenos sistemas. O sea, el Ujú, sistema de transporte de República Checa y el sistema de transporte en Austria son muy buenos. O sea, okey. las conexiones de trenes, tranvías, buses, creo que funciona muy bien. Igual los precios, comparándolos con los salarios, creo que también son buenos, am, y parecidos, o sea, en la comparación con salario. Ujú, Entonces, eso pues no le veo mucho cambio. En República Checa, la verdad es que solamente tuve que visitar el hospital una vez, me pareció buena, también me pareció bueno su sistema de salud. Las veces que tuve que visitar al doctor, pues todo bien, cubierto por el seguro que tenía yo por el trabajo. ¿hay En Austria seguro privado? hay seguro privado y hay seguro. Uf, es que es, es algo difícil de explicar. Creo, y solamente es lo que creo, porque ya no recuerdo bien los pormenores del seguro en República Checa, pero creo que todos los seguros son privados, o bueno, Mm, son compañías diferentes. Pero obviamente la empresa en la que trabajas es la que decide dónde vas a estar asegurado, pero sí hay seguros como más privados, ujú, no sé, ¿no? O ujú, sea, recuerdo mucho que decían que el seguro médico canadiense, creo que así se llama República Checa, que era bueno, que muchos expatriados iban ahí porque justamente podían obtener acceso a doctores que hablaban en inglés, lo cual no era tan común en República Checa con los doctores familiares, por ejemplo. Aquí en Austria
he encontrado muchos doctores que hasta español hablan. Ok. Am, Digo, por coincidencia es que te enteras que hablan español, o sea, cuando ven tu nombre y te preguntan, ay, ¿de dónde eres? Y dices, de México, y entonces te empiezan a hablar en español también, Wow. pero no he tenido, yo no, yo en lo personal no he tenido problemas encontrando doctores en Austria que hablen inglés. ¿Cuáles eran tus expectativas cuando te vas a Austria? Uf, pues yo creo que para mí lo más importante en ese entonces de verdad era mi hijo. O sea, Mm, no tenía como muchas expectativas en cuanto al país. Ya conocí algunas cosas. Yo creo que sí lo que esperaba era que no fuera tan difícil encontrar trabajo. Eso ujú, sí, definitivamente ha sido una parte muy complicada en Austria. Linz me parece que es la tercera o cuarta ciudad más grande en Austria. Aún así, el país no llega a los 10 millones de habitantes, o sea, es un país pequeño. Y a pesar de que Linz es una ciudad importante en Austria, definitivamente la parte internacional o la aceptación internacional de la ciudad apenas está llegando. Es una ciudad que tiene como muchas cosas culturales. Fue una ciudad acerera mucho tiempo, o sea, tienen varias empresas de acero y metales, ujú, pero la parte internacional es algo que de verdad está llegando ahorita, o mm. sea, que no había llegado antes. Y si no hablas bien alemán, que además aquí no se habla alemán como el de Alemania, Sí. sino que hay varios dialectos. Aquí donde vivo es Alta Austria, entonces el dialecto de Alta Austria, mucha gente habla el dialecto. Yo diría que es muy complicado. O sea, definitivamente si no tienes un nivel mínimo de B1, es muy complicado. O sea, sí hay empresas internacionales, sí hay empresas donde el idioma oficial es inglés, pero no son la mayoría. Y, por ejemplo, en mi caso, que vengo de recursos humanos, si vas a tratar con gente de Austria, pues necesitas hablar alemán. ¿Y recuperar tu trabajo de manera remota en la de Estados Unidos se puede o no? ¿O no es opción? No era opción, lo hablé con ellos justamente antes de cuando pasan, no me acuerdo cuánto, creo que son 12 semanas lo que tienes que esperar para ya poder decir que estás embarazada. Obviamente tienes que también notificar a la empresa y todo. Les digo, desde entonces empiezo a hablar con ellos sobre la posibilidad de quedarme con la posición, pero desde Austria. Al final ellos también tienen una oficina en Austria, no en Linz, en Viena, pero no se pudo dar la oportunidad porque el equipo que tienen en Viena es diferente y además yo no estoy en Viena. Desafortunadamente no. Entonces, cuando mi primer hijo tenía como un año, me pongo a buscar. Justamente había muchas posiciones que eran remotas porque por el COVID. Mi esposo estaba también trabajando desde casa. Él está en el área de tecnologías de la información, entonces pues también era fácil que trabajara remotamente. Y la verdad es que me llevó bastante tiempo encontrar una empresa y un trabajo. Ujú, Afortunadamente encontré una empresa aquí en Linz que también su idioma oficial es inglés. Es una empresa ujú, austriaca, pero al final pues el idioma oficial era inglés. Estuve con ellos casi un año en el área de desarrollo, en recursos humanos, capacitación y desarrollo. Pero cuando estaba con ellos, me entero que estoy embarazada de mi segundo hijo. mm, Entonces, tenía yo un contrato temporal que terminó mientras estaba yo de permiso de maternidad. mm. Y ahí no podías regresar. ¿O no quisiste? Sí quería regresar, pero también depende de si ellos todavía tienen una posición a la que Mm, puedas regresar. mm, Y obviamente, pues al haberme yo ido más de un año atrás, porque aquí puedes tomar hasta 2 años del permiso de paternidad, o sea, es el de maternidad primero y después está el de paternidad que pueden repartir los papás, o sea, puede ser que la mamá se tome, no sé, 6 meses y el papá los otros 6, cosas así. Para cuando yo quise regresar, obviamente ya habían cubierto la posición,
como yo tenía un contrato temporal, o sea, no era un indeterminado, era temporal, pues entonces ya no se dio la opción. Ujú. Am, Pasa un tiempo, bueno, sigo estudiando alemán y después encuentro una posición que es en la que estoy actualmente, en la que atiendo estudiantes y empleados internacionales en una de las universidades más importantes de Linz. Entonces estoy en el área es el Centro de Bienvenida para Internacionales. Entonces, justamente ayudo con información oficial a los estudiantes internacionales y empleados que quieren mudarse a Austria, para que sepan, ¿no?, dónde se puede encontrar la información oficial que necesitan para moverse a Austria y todos estos pasos a seguir. Ujú. ¿Y esto lo haces en qué idioma? A la mayoría de los estudiantes y empleados que vienen hablan inglés, la Ok, mayoría, ok, pero sí tenemos algunos que también hablan alemán y me ha tocado un 10, no, un 5% que habla español. ok. Y cuando te hablan en un alemán de Alemania, ¿lo puedes entender fácil? Sí, porque al final de cuentas el alemán que yo he aprendido siempre, incluso el que aprendes en Austria en las escuelas, es el alemán formal. Entonces Ok, es el alemán de Alemania. ok, Entiendo algunas cosas del dialecto, la verdad no es que no al 100%, sobre todo cuando hablan rápido o lo escriben sí. completamente en Ujú, dialecto, no. Pero mi esposo y su familia hablan en dialecto. Mi hijo mayor también habla en dialecto, entonces, pues ujú. sí, hay algunas cosas que sí, otras que no. ¿Cómo te ha ido en esta parte? En otro episodio hablábamos de algo interesante, que al final tus hijos ya nacieron ahí, ¿no? Bueno, o sea, Ujú, entre Praga y Austria, pero al final ellos van a agarrar el idioma rápido, la cultura, costumbres, y tú al final eres la única como que entre comillas queda fuera, ¿sabes? O sea, ujú, ujú. tú sigues extrañando tu país, tu lengua natal sigue siendo otra, ¿no? Em, ¿Cómo te va con esta sensación, con estas emociones? ¿Tu marido te apoyó en este proceso de adaptación? A nivel social, ¿has podido encontrar ya a tu gente así como lo hiciste en Praga? ¿Cómo ha sido esta experiencia? En la parte de tradiciones, como Austria también es un país católico, y bueno, yo Mm, en México era católica más de nombre que de realmente ah, hacerlo, pero creo que las tradiciones no son tan diferentes. mm, Am, Igual, la verdad es que en mi casa tampoco era así como que tuviéramos ya sabes, un apego a las tradiciones mexicanas enorme. O sea, sí, obviamente, pues en la escuela se estuvo ofrenda del Día de Muertos, todo. Ahorita que mis hijos están creciendo, pues trato de explicarles cómo es, mm. canciones, caricaturas que tienen que ver con el tema. ¿Les has Am, hecho piñatas en sus cumpleaños, por ejemplo? yo no hago piñatas porque soy terrible con las cosas manuales, pero tengo una muy buena amiga mexicana aquí que hace las Ujú, piñatas maravillosas. Entonces, okey. sí, o sea, cada cumpleaños han tenido una piñata. Y además es algo que cualquier niño, o sea, no importa si es austriaco y jamás había visto una piñata, cualquier niño ama las piñatas. Sí, luego hasta las vas a poner de moda, ¿no? Ujú, Exacto, entonces sin problema, de verdad que eso definitivamente ha sido muy bien aceptado. Pues las otras festividades, por ejemplo, incluso el Día de Muertos aquí se festeja, obviamente no como en México. Aquí tienen otra tradición, al menos en la familia de mi esposo, porque también creo que difiere un poco de familia a familia, como en todos lados. Aquí hacen un pan de muertos, no es como el de México, pero hacen un pan de muerto que de hecho los padrinos de bautizo le dan a los ahijados, más un regalo, o sea, como un juguete. ¿y está Digo, rico el pan? sí, muy rico, Mm, muy rico. Y la verdad es que aquí muchas personas, muchas, de verdad yo diría que el 90% de las personas hornean en su casa. mm, O sea, aquí es más normal que horneen sus propios pasteles a que ujú, los compren. okey, Entonces, pues obviamente cada que te hornean algo, pues es delicioso, claro. maravilloso. Entonces, eso, por ejemplo, Navidad, pues también aquí lo festejan. Pero ahí sí tuve ahí un shock cultural
la primera vez que yo paso Navidad con la familia de mi esposo, pues en México, ¿qué tenemos en Navidad? Un festín, ¿no? O sea, que la ensalada, que el pavo, que el espagueti, todo, ¿no? Buffet, sí. Ah, exacto, buffet. Aquí lo que se da en Navidad son salchichas con pan. No. Bueno, ahí vas a tener que poco a poco meter parte de tu cultura. Sí, no, ahí definitivamente mi esposo y yo ya, o sea, lo hemos adaptado a ahora nuestra propia costumbre, ¿no? O sea, en Navidad hacemos algo que se llama raclette, que Mm, básicamente es tú compras pues diferentes tipos de carne, queso, vegetales y tienes una pequeña parrilla que va en el centro de la mesa y pues ahí derrites el queso con los vegetales o la carne que tú quieras y pues esa es nuestra costumbre, ¿no? O sea, no ujú, hacemos ni las salchichas ni tampoco hago yo el pavo, la verdad no. O sea, antes de mudarme de México yo cocinaba prácticamente nada, o sea, es tan fácil en México ir a la fondita a pedir comida sí, que jamás, ¿no? O sea, jamás sí. aprendí a cocinar en México, más allá de lo básico, y he aprendido hasta que he estado aquí. La verdad es que mi esposo es mejor cocinero que yo y le he aprendido muchas cosas. Pero entonces sí, o sea, yo pensar en hacerme el pavo, el lomo, no, tampoco, o sea, me gusta cocinar un Sí, poco más, pero no tanto. Entonces, pues hemos hecho como nuestras propias costumbres, tradiciones, digamos. ya. Eso está padre, como Sí, llegar a un término medio, ¿no? exacto, sí. ¿Y tu esposo ya había conocido México? Tenía amigos latinoamericanos, algo? O sea, tú fuiste su No, primera introducción a este mundo. sí, definitivamente. De hecho, él no había vivido en otro país, no había vivido ni siquiera en otra ciudad, o sea, lo más lejos que había viajado fue a Estados Unidos una vez. No, definitivamente no. Él viene de un pueblo, de hecho, muy pequeño en Austria, que creo que es algo que también al final te das cuenta. O sea, creo que en Mm, México, porque tenemos tanta diversidad, tantas personas, tenemos una mente mucho más abierta. ujú, Ah, yo siempre creí que los europeos también tenían una mente abierta, pero cuando vienes y empiezas a conocer realmente a la gente, te das cuenta de que no es así. Hay ujú, mucha gente muy cerrada en Austria, o sea, muchísima, ujú, que no pueden siquiera con la idea de que, ¿cómo que no vamos a comer a las 12 todos los días? mm, ¿Sabes? ujú. Entonces, definitivamente yo llegué a romper esquemas con mi esposo, muchos, ah, y pues sí, ha sido. ¿Y se dejaba o era una batalla cada vez que? Algunas cosas han sido una batalla. Mm, La parte de no comer a las 12 todos los días, por ejemplo, al principio yo creo que sí tuvimos varias discusiones en las que yo decía, es que yo no le veo el problema, ¿no? O sea, yo no tengo hambre a las 12. O eh, sea, la ujú, verdad ya me acostumbré. También en República Checa comen a las 12, mm. entonces pues me acostumbré con el tiempo, pero definitivamente no es algo que para mí sea como, no sé, algo tan importante como que si se me Mm. pasa y dio la una, pues sin problema, ¿no? Pero mi esposo, o sea, su familia es bastante tradicional, entonces pues era así de que todos los días se come a la misma hora, todos los días se cena a la misma hora, entonces O sea, sí, ¿desayunan? sí, sí desayunan. ¿Desayunan muy Ah, temprano o por qué tienen hambre a las sí, 12? muy Okey. temprano. ¿Qué Yo creo desayunan? que mis suegros desayunan como a las 7, 8 de la mañana y usualmente es un pan con mantequilla y mermelada, café. Ya. Ay, qué rico. Y luego a las 12, ¿qué suelen comer? Pues, pues hay muchas cosas. Parte de, digamos, de la cocina tradicional austríaca, yo diría las salchichas, tiene muchos tipos de salchicha, Ujú, muy ricas. También tienen palachinken, se llaman, que son más o menos como crepas, rellenas de mermelada de fresa o de mermelada de chabacano. Aunque no ujú, lo crean, eso también es un platillo de la comida, o sea, no es postre, es comida. También tienen muchos dumplings mm, rellenos de alguna carne, usualmente de cerdo. En Austria casi no comen carne de res, mm. comen mucha carne de cerdo, pollo, pavo. De hecho, por ejemplo, el schnitzel, que es básicamente una milanesa, suele ser o de cerdo o de pavo, Ah, okey. con papas a la francesa o arroz o así.
Y qué raro porque como que pienso en Austria y pienso en vacas, ¿no? Sí, de hecho sí, hay varios granjeros que tienen vacas, pero la carne de res definitivamente no es algo que veas comúnmente o que coma mucho la gente, no. ¿Y tú les has preparado picadillo, albóndigas y recetas así mexicanas o no? Sí he preparado algunas cosas, pero la verdad es que creo que también muchas veces nos topamos con él. Nosotros pensamos que es la comida más deliciosa del mundo, pues porque tú estás acostumbrada a tu casa. Y aquí es como, como Ya, el mole. El mole es una cosa que, o sea, para mí obviamente siempre será una cosa deliciosa, que quede rico, que sí, no sé qué, pero yo creo que no conozco ningún extranjero hasta el día de hoy, aquí en mi vida en Austria, que le guste. sí, sí. Es que es hasta difícil de explicarlo, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué tiene? Uf. No, sí, pero incluso probándolo es como, mm, está bien, ya. Ya, sí. Y, y con tu marido, ¿cómo fue esta adaptación cultural? O sea, ¿qué otros choques hubo? O sea, me imagino que Mm, puntualidad, comida y horarios ya vimos. ¿Qué otras cosas hubo como batallas o retos? mm, yo creo que también, al menos cuando se trata de mi esposo, es una persona extremadamente lógica. Mm, Entonces, yo creo que definitivamente en México lo que sí tenemos es demostrar sentimientos, ¿no? O sea, sí, sí, ahora sí creo, ahora que lo veo hacia afuera, digo desde afuera, sí creo que muchas veces somos bastante dramáticos. Y yo creo que esa parte también ha sido un shock, o sea, para los dos, ¿no? O sea, la parte de, pero es que ¿por qué lo estás viendo tan lógicamente? Y para él la parte de, pero es que ¿por qué tiene que ser tan emocional? ok, sí, Sí, definitivamente. sí. Ahí sí. Que creo que ahí me gusta llegar a un punto medio, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sí. Sí, definitivamente lo he abierto más a como aceptar sentimientos, digamos, o sea, como que no todo tiene que ser blanco y negro. Ujú. Y también el hacerme ver que algunas cosas pues pueden simplemente solucionarse sin necesidad de, no sé, pasar por la parte dramática, ¿no? Definitivamente. Sí, en ese sentido creo que sí hemos llegado los dos como a un balance. Ujú, Ni tanto drama, pero tampoco ni tanta cabeza nada más. ujú. ¿Y cómo te fue con tus suegros? Mis suegros son maravillosos, ahí sí, pues tampoco me puedo quejar. La verdad es que, o sea, la cultura sí es extremadamente diferente, no se meten mucho en tu vida, de hecho, a veces los vemos una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses, Wow. ah, ¿Y pero pues viven la verdad, ahí, en Linz? no viven en Linz, pero viven como a 40 minutos de aquí, o sea, Ok. tampoco está tan lejos. Ah, pero sí, es muy diferente, o sea, cuando mi familia está aquí, mi mamá quiere estar involucrada con los niños, en que te ayudo, que cocino, que los cuido. Mis suegros tienen su vida, o sea, Mm, aquí definitivamente sí, no es como que viven para la familia, digamos. sí, sí, para Ellos ayudarte. tienen su vida social, si están o no están, que se van de vacaciones, que tienen eventos, o sea, tienen una vida bastante buena, ocupada, aunque sean ya de la tercera edad, o sea, Ujú. no los detiene. En caso de emergencia, digo, no emergencia de hospital, pero en caso de que, oye, no puedo pasar mis hijos porque pasó algo en el trabajo, me tengo que quedar más horas, ¿a quién le llamarías? ¿A tus suegros? ¿A una amiga? ¿Quién es tu primer contacto en el teléfono? A nadie, no puedo, Nadie. no. Wow. O sea, sí podría intentarlo, sí podría llamarle a mi esposo y ver si él podría salirse, pero también por eso es complicado encontrar, digamos, un trabajo que se flexibilice a tu vida con hijos, al menos desde mi punto de vista. Yo trabajo 30 horas a la semana ahorita y, o sea, están planeadas de acuerdo a que yo pueda, pues, dejar a uno de mis hijos y recogerlos a los dos a la hora máxima que pueden salir. O sea, ahí sí no, o sea, si tengo que quedarme más tiempo, mi empleador, y creo que aquí son muy respetuosos de eso también, que creo que eso ayuda muchísimo, saben que tengo que planearlo con tiempo. O sea, no me puede Mm, decir hoy que necesito quedarme más. No, okey, o sea, no es posible.
y lo Okay. bueno es que lo saben y lo respetan. O sea, en Okay. ese sentido, la verdad es que ahí sí veo una diferencia abismal con México, Ujú, donde sin importar si eres padre o no, pues, ujú. o te quedas. Creo Sí. que esos horarios de 40 horas a la semana son un sueño en México porque no existen. Y aquí la verdad es que sí hay muchas posiciones, o sea, de 15, 20, 25, 30 horas, justamente que están pensadas para los que tenemos hijos. Ay, qué bueno. Entonces, yo creo que mi primera opción sería mi esposo, en caso de que no podría hablarle a mi suegra, pero como te digo, como ellos tienen su vida, Ujú. tienen las cosas que hacen y pues, o sea, de verdad luego cuando hablamos de que, oye, a ver si en 2 semanas podemos vernos para el cumpleaños de uno de mis hijos o algo así, Vamos ah, a ver. de verdad tiene Okay. que checar su calendario y en verdad tiene, o sea, llena la agenda, no, no es que no quiera, es que de verdad, o sea, cuando yo lo veo digo, bueno, tiene más vida que yo. Sí, Sí, sí. Pero sí, siempre fueron lindos contigo, con tus siempre, hijos, o sea, ya. siempre, súper respetuosos, súper lindos, súper, siempre nos han hecho sentir bienvenidos cuando viene mi familia, nos invitan a comer, a que vayan, los conocen, todo, o sea, mis hijos los adoran. Sí, no, o sea, Ujú. de verdad no podría pedir mejor familia política, digamos. Qué Igual padre. mi esposo tiene dos hermanos, un hermano, no, él es el menor, tiene dos hermanos mayores, o sea, una hermana y luego un hermano. Los dos tienen hijos, mi esposo fue el último en casarse, el último en tener hijos, entonces mis hijos son los más pequeños, Mm, pero pues igual, o sea, queridos por los primos, por los tíos, no, sí, mm. maravilloso, la verdad en ese sentido no he tenido ningún problema. ¿Y tus cuñados viven en Linz? No, también Okay. viven en el pueblo de donde es mi esposo. Ah, De hecho, yo creo que mi esposo es como uno de los únicos de su familia que se salió como del molde, digamos. O sea, el único que tiene pues esposa extranjera, el único que vive en una ciudad más grande, porque viene de un pueblo de verdad diminuto. Este, entonces, pues también, sí, como que, ¿qué cambios ves de alguien que viene de un pueblo? Porque en México los pueblos pueden ser de 1 millón de personas, ¿no? Pero aquí los pueblos pueden ser de 8 casas. ¿Qué cambios ves mentales de alguien de pueblo? O sea, ¿cómo es la mentalidad de alguien de ahí a una ciudad? ¿Alcanzas a notar cambios? uf, sí, muchísima. Creo que aquí en la ciudad, incluso si Linz no es una ciudad tan grande, hay, hay y llegan cada vez más personas internacionales. Entonces, los niños crecen también viendo esa diversidad, escuchando otros idiomas. Pues tú sales en el centro de Linz y hay de verdad muchísimas personas, idiomas que escuchas en la calle. Creo que la gente es más abierta, obviamente entre la generación es más vieja, menos abierta, pero en general creo que sí es un mundo de diferencia. Siento que son mucho más cerrados en los pueblos, como creo que pasa en todos lados, pero sí definitivamente creo que no están acostumbrados a ver la diversidad, no están Mm, acostumbrados a la flexibilidad, a los cambios. O sea, mm. sí creo que es una gran diferencia. En algún momento mi esposo puso sobre la mesa la posibilidad de irnos a vivir a su pueblo, pero no, o sea, yo no me Sí, veo encerrada en un pequeño pueblo conviviendo nada más con gente local. No, o sea, no es para mí definitivamente. sí te acabarías deprimiendo, yo creo, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahí en Linz sientes que ya llevas, o sea, llevas ahí 5 años, ¿no? Ujú. ¿Crees que ya hiciste como tu tribu? Sí, sí, tengo dos muy buenas amigas mexicanas, de hecho, Mm, que qué también suerte. llegaron a Austria y a Linz porque sus esposos son austriacos, también con dos historias diferentes, pero sí, o sea, nos conocimos, una de ellas, a Liz, la conocí cuando estaba embarazada de mi primer hijo, o sea, digamos que salimos una vez a comer, nos caímos bien y seguimos en contacto. Después que nació mi hijo, pues ahí estaba presente y todo, y hemos estado pues así juntas desde pues hace 5 años. Ujú. Ah, y la otra se llama Rebeca, igual mexicana. La conocí porque Liz tomó un curso de alemán y la conoció ahí.
Mm, pero pues definitivamente las tres nos vemos bastante seguido, o sea, yo creo que mínimo una vez al mes, tratamos de que sea cada semana. Entonces, o sea, sí, mm, definitivamente tengo estas amigas, en mi trabajo he hecho también algunas amistades. Mi equipo de trabajo también, yo creo que la mayoría son austriacas, pero justamente porque trabajan con internacionales, su trabajo está relacionado a trabajar con internacionales, siento que son mucho más abiertas, mucho más amigables. O sea, no que los mm. austriacos no sean amigables, pero son más prácticos. ¿Qué diferencia notas entre hombres austriacos con hombres mexicanos y mujeres austriacas con mujeres mexicanas? Hombres austriacos, pero hablo yo desde mi experiencia Claro, actual. desde tu punto de vista y tu historia, ¿no? Exacto. Sí. A mí en lo personal sí me parece que los hombres en México no toman a sus parejas tan en serio. Mm, Yo así lo veo. Y yo siento que los hombres austriacos, si hay algo que tienen, es definitivamente compromiso. mm, O sea, si estás con ellos y eres su pareja entre todas las situaciones. O sea, amigos, familia, y hay mucho respeto en ese sentido. ujú. En México yo siento que no tanto. Yo siento, mi punto de Sí. vista. Am, Siento que en México hay mucho esto de entre más mujeres tengas, pues más hombre eres. Ujú. Aquí definitivamente no. Aquí es como que, pues es tu pareja, es tu familia. No, no veo mucho de ese trato hacia las mujeres por parte de los hombres. Sin embargo, sí creo que hay como todavía como mucho ese rol tradicional de los hombres salen a trabajar y las Ujú. mujeres se quedan con los niños. Ok. Pero si quieres trabajar, está bien visto Sí, claro. y se acoplan a la dinámica nueva, ¿no? Sí, además hay muchas mujeres que trabajan, o sea, incluso con hijos, Ujú, pero la mayoría trabajan, digamos, no tiempos completos, medios tiempos, ujú. porque siguen siendo las cuidadoras primarias de los niños. Eso que estabas buscando hace 8 años, o sea, porque viviste 3 en República Checa y luego 5 en Austria, ¿no? O sea, Sí, saliste hace 8 años. Eso que estabas buscando hace 8 años, que te hacía ruidito, ¿hoy sientes que lo encontraste? sí, sí. O sea, definitivamente creo que encontré mi lugar. Mm, Siento que cuando no naciste en un lugar, nunca vas a sentir al 100% que es tu hogar, ¿no? No Sí, eres de aquí ni de allá. He ido sí. a México y ya no me siento de allá. Estoy aquí y, o sea, siento que nuestra casa, o sea, con mi familia, con mi esposo, es mi hogar, pero el país en sí a veces sigue siendo extraño, ¿no? Obviamente. Ujú, Pero sí creo que encontré lo que estaba buscando. O sea, el lugar donde estoy me da paz. Si hay algo que realmente le admiro a Austria son sus sistemas sociales, la seguridad. O sea, sí, sí tiene muchas cosas buenas. Obviamente siempre habrá partes de México que extrañaré, digo, la familia, los amigos, las tradiciones, las cosas con las que crecimos, ujú. pero sí, sí creo que lo encontré. O sea, encontré el lugar que me da paz. Ok. Eso es la palabra que resumiría lo que estabas buscando. Sí, Y antes de ir, ¿sabías que era eso o no lo tenías claro? no creo que lo tuviera claro. Mm, Yo creo que simplemente dije, quiero saber si hay algo más, ¿no? O ujú, sea, como dije, no tenía una mala vida en México, ujú. pero aún así sentía que algo me hacía falta. Podía haber algo diferente. ¿Y qué dirías que es eso lo que más te da paz? Yo creo que es la libertad. Siento mucha libertad en Austria de poder salir a la hora que sea, poder salir con la falda más corta que quiera y no sentir miedo, ¿sabes? Puedo salir con mis hijos yo sola y no siento miedo. Eso para mí no tiene precio, ¿no? O sea, justamente para mí yo lo describía como libertad. Sino estar con el cortisol a tope, ¿no? Exacto, de ser, salir, hacer y no tener miedo. O sea, no pienso, seguro me van a saltar o algo me va a pasar. Tus hijos pueden estar
solos en la calle, por ejemplo? Bueno, el chiquito no, pero... Podrían, pero son muy pequeños. Sí, exacto. He visto muchos niños solos de edad primaria, o sea, a partir de los 6 años hay muchos niños que toman el transporte solos, van y vienen sin problema, sin que los molesten. Digo, yo sé que puede pasar algo en cualquier lado del mundo, pero en general los ves sin problema. Y ahora que decías que está llegando más gente cada vez a Linz, ¿has notado cambios en este sentido, como seguridad? Pues yo no he notado ninguno, o sea, no me ha pasado a mí ninguna experiencia, ni he sabido de alguien que le pase. Am, pero pues se escuchan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, hace poco se cancelaron los conciertos de Taylor Swift en Viena justamente por esta alerta de que podría haber un ataque terrorista. Ujú, Los ataques terroristas no son algo del día a día ni común ni que se escuche seguido en Austria, pero pues digo, si esto pasó, pues ha de ser por algo, ¿no? ujú, Entonces, pues nada más en ese sentido, no me he enterado, o sea, de otras cosas, la verdad es que ujú. no. ¿Tú vives en un departamento o casa? En un departamento. ¿En la ciudad o hay como, es como naturaleza? ¿Cómo es Linz? La verdad es que las ciudades en sí en Austria tienen como mucha naturaleza. De hecho, tienen como algunos terrenos o tierras que son solamente para cierto uso y no se puede construir. Entonces, creo que también eso es una parte bonita de Austria, que no quieren llenarse como de casas en todos lados, sino que quieren respetar que haya áreas naturales y que todavía puedas ir a visitarlas y así. Yo vivo como en la parte de los suburbios, o sea, si tomo, por ejemplo, el bus que me lleva a la ciudad, estoy en la ciudad en 7 minutos, pero donde estoy, tengo acá atrás pues una parte muy bonita de naturaleza, entonces yo quiero ir a caminar así como a la puerta del bosquecito sin problema. Pero al final pues estás súper cerca de la ciudad que puedes estar ahí en Ujú. menos de 10 minutos. ¿A Viena cuánto estás? Hora y media en tren. Ok. ¿Y cuando has ido a México, qué choques culturales has tenido? Uf. Yo creo que uno de los más grandes para mí es la agresividad de la gente. Ok. O sea, el que llegas al aeropuerto y quieres agarrar tu maleta y toda la gente está encima de la banda. Con permiso y hasta te ven así como, ni creas que va a quitar, ¿no? Ok. La manera en la que manejan, Sí. Dios mío. Que, Eh, que antes a lo mejor tú eras una de ellas, pero ahora ya lo ves con otros ojos, ¿no? exactamente, sí, ¿no? Pero bueno, lo que siempre he visto agresivo así desde siempre es cómo manejan los del transporte público en Sí. México. No, no. El que en México pones tu direccional para pasar y en lugar de dejarte pasar te bloquean el paso. Aquí pones la direccional y se esperan para que pases. Pues quiere pasar, pase, ¿no? Ujú. Algo que me parece muy lógico ahora. Cuando cumplimos un año en Barcelona, mi marido me dijo, ¿te quieres quedar aquí? ¿Te gustaría vivir en otra ciudad? Y en Google encontré que Viena era una de las mejores ciudades para vivir, entonces dije, a ver, quiero ir y ver, ¿no? Y algo que me llamó la atención es el silencio que hay. O sea, la gente habla muy bajito, entras a un restaurante y todos así hablan como o sea, como casi en silencio. Eh, Había una plaza gigante y había como un mercado navideño, o sea, era para que hubiera demasiado ruido, ¿no? Y no, o sea, todo era así. Y yo dije, ay, no, o sea, sí necesito un poquito más caos, ¿sabes? O sea, necesito que se sienta un poco más. O sea, era tan perfecto Viena que para mí era imperfecto. Y justo regresando de ese viaje llegué a Barcelona y así el claxon del taxi, la gente gritando, no sé qué, la gente pasándose los semáforos en rojo. Y fue como, es que esto lo siento un poco más como en casa, ¿sabes? O sea, como que lo perfecto no me funciona a mí, creo. Sí entiendo, sí, que sí creo que depende mucho, sí, de cómo seas. Ah, pues sí, o sea, si te gusta o no y cómo te adaptas, sí, definitivamente. A mí creo que eso yo de hecho lo disfruto, ¿no? O sea, subirme al transporte y nadie, Estar en silencio. maravilloso. Pero sí, o sea, entiendo a algunas personas que les gusta más como pues tener más, ¿no? O sea, Sí. Norma,
¿qué te dirías? O sea, ¿por qué le dirías a la Norma Ramírez de hace 8 años cuando sentía esa cosquillita de que algo le faltaba? Hoy, ¿qué le dirías? Yo le diría sí, sí hazlo, no lo pienses, no dudes que estás tomando la decisión correcta. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente? Digo, ya sé que no existe el hubiera y que estamos donde estamos por nuestras decisiones, pero durante estos 8 años, ¿harías algo diferente o le recomendarías a alguien que está por empezar ese viaje, le recomendarías algo diferente? Yo creo que poner mucho más esfuerzo, o bueno, sí, o sea, poner todo el esfuerzo posible en aprender más el idioma del lugar al donde vas, definitivamente. Creo que eso es algo que ayuda enormemente, que no dimensionamos porque muchas veces creemos que no, pues ya hablo inglés y lo hablo muy bien, entonces ya eso es suficiente. Sí. Ajá, no. Sí, sí. Sí, y aparte cuando ya llegas al país, o sea, son tantos procesos de adaptación que hay veces que no tienes la cabeza ni las ganas de aprender, ¿no? Entonces, sí, antes de la experiencia de la aventura tienes el tiempo de, aunque sea las bases, bueno, aunque sea ya llegas con algo, ¿no? Pero sí, Exactamente, sí, porque en verdad eso sí, que dicen la barrera del idioma sí es una barrera, o sea, sí es algo que te limita en muchas cosas. sí, Entonces, sí, poner todo el esfuerzo en aprender el idioma del lugar a donde vas, sí. definitivamente. Norma, muchísimas gracias por compartir tu historia. Me encanta que tuvo un final feliz, que encontraste esta paz que estabas buscando. Espero que esta historia inspire a muchas otras personas, tanto que vayan a República Checa o como Austria. Y ponemos tus contactos en este episodio por si alguien tiene dudas, si te quiere preguntar alguna cosita. Sin problema. Gracias a ti.